Muy bien, vamos al libro de Génesis, capítulo 20. Vamos a seguir con nuestro estudio acerca de los 10 mandamientos. El libro de Éxodo, perdón, dije Génesis. No, el libro de Éxodo. Ahí sí. Éxodo, era para ver si estaban atentos. No, estaban bien atentos, bien pendientes. Éxodo, capítulo 20, por favor. Y vamos a leer Éxodo, capítulo 20, de los versículos, o sea, el versículo más bien 12, que es el que nos corresponde considerar, estudiar esta mañana. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Un tremendo mandamiento que nos deja el Señor aquí en este decálogo. Seguimos con este estudio de los 10 mandamientos, entendiendo, ¿verdad?, lo que esto significó para sus receptores originales, pero también aplicándolo de una manera contingente a nuestra vida, a nuestra realidad. Y este es uno de los mandamientos que probablemente tiene más implicancias hoy en día, y vamos a entender por qué. Éxodo capítulo 20, vamos a leer por favor todos juntos el versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo vamos a leer una vez más, ¿ya? Porque escuché pocas voces jóvenes leyéndolo, no sé por qué, pero lo vamos a leer entonces una vez más. Ya quiero escuchar ahí a los jóvenes, a los que todavía están con sus padres en el hogar, que por favor den lectura también conmigo a esta porción de la Escritura. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien, ahí sí, excelente. Un tremendo mandamiento, muy contingente para nuestros días. Vamos a orar antes de continuar con el estudio de esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te alabo por ella, Señor, porque es tu buena voluntad agradable y perfecta que es transmitida a nuestras vidas. Ayúdanos a tener un corazón dócil, receptivo, no solo para entender lo que esto implica, sino principalmente para ponerlo en práctica, para que esto se haga también una realidad en nuestra vida cotidiana. Guíanos, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, para ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo y para hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas cotidianas con respecto a este gran desafío que nos plantea este principio perdurable, esta verdad absoluta que encontramos en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Te lo pido, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a considerar el 5.º mandamiento y vamos a aprender lo que es la honra, el respeto y la obediencia a nuestros padres. Sin duda que al ver la sociedad que nos rodea, quedamos perplejos ante la decadencia moral, espiritual y sobre todo, ¿verdad?, en lo más profundo y esencial de nuestra sociedad. Lamentable y tristemente, nuestra sociedad contemporánea hoy en día está terriblemente corrompida. Y en gran medida esto fue profetizado de alguna forma por el Señor, y si lo podemos ver por favor en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 4, encontramos una descripción bastante elocuente de la condición en la que vemos hoy en día la sociedad. 2 de Timoteo, no es Tesalonicenses, Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Y estas son palabras que el apóstol Pablo declaró, ¿verdad?, hace ya casi 2000 años atrás. También debes saber esto. Esto está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, un joven pastor que probablemente en este contexto está ministrando en Éfeso. Y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya con esto, ¿verdad?, podemos decir, sí, estamos en estos tiempos. Versículo 2. Porque, y añade,
que no solo tiene que ver con el peligro, ¿verdad?, de delincuentes o ladrones, sino que aún peor. Hay una decadencia mucho peor. Hay, ¿verdad?, un robo mucho más grande que tiene que ver más con la moral y con nuestra alma que aún con nuestras cosas físicas. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto es, egoístas. Vemos el egoísmo como hoy en día prolifera e impera en nuestro contexto. Avaros, como la avaricia, el amor al dinero, la ganancia deshonesta. Vanagloriosos, que se glorían, ¿verdad?, en lo vano, que disfrutan, ¿verdad?, y que de alguna manera encuentran su satisfacción en las cosas vanas de este mundo. Soberbios, qué increíble esto, ¿verdad? Está como describiendo nuestra sociedad de manera tan clara. Blasfemos, la blasfemia. Estuvimos estudiando hace un tiempo atrás el tercer mandamiento, ¿recuerdan? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y como muchas veces es blasfemado el nombre del Señor entre los incrédulos por el mal testimonio de los creyentes, o incluso en creyentes mismos que con su testimonio deshonran el nombre del Señor. Desobedientes a los padres. ¿Qué podemos decir o añadir a esto? Es increíble cómo hoy en día la juventud y la sociedad está cada vez más, ¿verdad?, desobediente y rebelde. Dice, desobedientes a los padres. Añadido a esto, ingratos, la ingratitud. La ingratitud. Hoy en día es difícil encontrar personas, ¿verdad?, que mantengan su principio de gratitud. La ingratitud hoy en día es común. Impíos, pecaminosos, personas malvadas que tienen incluso apariencia de piedad, como dice la Escritura, pero niegan la eficacia de ella en sus vidas particulares, personales o aún con pecados ocultos. Dice, sin afecto natural. ¿Cómo se ha perdido el afecto normal que las personas deben tenerse unos con otros? Esto lo vemos terrible y gráficamente en el aborto. Cómo se pierde ese amor natural, ¿verdad?, por seres inocentes que están por venir al mundo, independiente las causas que hayan llevado, ¿verdad?, a ese embarazo. Son seres vivos, personas que hoy en día no valen nada, que hoy en día no significan ni siquiera una tristeza para alguien que simplemente quiere asesinarlos para poder vivir, ¿verdad?, su vida sin problemas, entre comillas, ¿verdad?, para poder vivir egoístamente sin tener que cargar tal vez con un supuesto error o tal vez, ¿verdad?, con una situación que puede alterar su felicidad o su bienestar. Sin afecto natural. Implacables. Personas, ¿verdad?, que no tienen ningún despecho en aplicar con fiereza, con firmeza sus doctrinas, sus convicciones, muchas veces ambiguas o ambivalentes, y que no toleran absolutamente para nada al cristiano o a aquellos que pensamos en los valores absolutos de la palabra del Señor. Dice, añade además calumniadores, como hoy en día, ¿verdad?, la calumnia es gratis. La gente dice lo que quiere de las otras personas gratuitamente, sin pensar en el daño que esto pueda generar. Esto es tan común hoy en día, sobre todo en la política actual, en nuestro medio. Intemperantes. Hoy en día no hay, ¿verdad?, un dominio propio o un temperamento firme en las personas. Basta simplemente manejar, ¿verdad?, en la calle a eso de las 6 de la tarde o temprano en la mañana a eso de las 7 de la mañana y te vas a dar cuenta, ¿verdad?, cómo la gente ya no tiene temperamento. Se ofusca y se altera de la nada. Personas que por nada, ¿verdad?, o por un bien material pierden el control. Aquí viene la ira, ¿verdad?, y el enojo en el corazón de las personas. Son cosas que vemos a nuestro alrededor. Bueno, ¿qué más podemos añadir? Crueles, aborrecedores de lo bueno. Ay, dijo la palabra el profeta, ¿verdad?, de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, y es lo que vemos a nuestro alrededor. Como hoy en día, ¿verdad?, lo que bíblica y correctamente es malo, hoy en día se presenta como algo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Incluso añade que tendrán apariencia de piedad. Y ahí piedad no solo se aplica al término espiritual o bíblico, el término en el sentido, digamos, de una persona espiritual o una persona religiosa, sino que además
implica, ¿verdad?, aquellos que tienen una apariencia como que son personas que se presentan ante la sociedad como correctas, pero que en el fondo, en sus corazones y en sus acciones, ¿verdad?, como dice aquí la palabra del Señor, niegan la eficacia de ella. Porque básicamente tal vez tienen una apariencia muy buena, pero no hay integridad en sus vidas. Dice, a estos evita. Pero ¿cómo podemos evitarlo si estamos en medio de una sociedad maligna y perversa? Bueno, más bien nuestra labor es evitar la influencia de ellos en nuestras vidas y a la vez nosotros ser influencia a ellos. Por eso es que la palabra del Señor nos declara, para que seamos sencillos e irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, como la hemos descrito acá, en medio de la cual, dice el apóstol Pablo, resplandecéis como ¿qué? Como luminares en este mundo. Conviértanse ellos a ti, dijo el profeta, y no tú a ellos, le dijo Dios a su profeta. Esto significa que nosotros somos los llamados a ser luz en un mundo en tinieblas. Esta es una descripción de lo que vemos el día de hoy. Y la verdad, hermanos, es que esto tiene una razón y tiene una causa. Todo efecto tiene una causa, ¿verdad? Gran parte de la razón de esta corrupción moral, social que hay en nuestro entorno es el abandono. El abandono de los valores absolutos y eternos de la palabra del Señor. Estos valores no se han perdido. A veces uno dice, ¿verdad?, en el uso del lenguaje, la pérdida de estos valores absolutos en la sociedad. La verdad es que estos valores siguen intactos porque son absolutos y son eternos. Lo que ocurre es que el ser humano los ha desechado. La sociedad los ha desechado. Han abandonado a Dios y a sus valores y a sus principios absolutos. Esto es muy similar como en los días de la decadencia de la nación de Israel que vemos en el libro de los Jueces. Vamos a Jueces, capítulo 1, versículo 12. Jueces, capítulo 1, versículo 12. Dice aquí la palabra del Señor. Jueces 1, 12. ¿Verdad? Aquí encontramos ejemplificado qué es lo que ocurre cuando una nación se aleja de Dios. Jueces. No es esa la cita, perdón. Es el capítulo 2, Jueces capítulo 2. Lo tengo mal escrito. El versículo 12, ahí sí. Dice, ¿lo tienen? Dejaron a Jehová, miren lo que dice, el Dios de sus padres. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y antes que sigamos la lectura, meditemos brevemente por qué esta generación dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Y esto vamos a ver la razón de esto por el hecho de que, si bien Dios había dado estos mandamientos aquí en Éxodo, honra a tu padre y a tu madre, ellos no lo repitieron a sus hijos. En Deuteronomio capítulo 6 vemos que Dios ordenó a su pueblo repetirlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, escribirlas en el dintel de las puertas, ¿verdad? Y repetirlas y leerlas una y otra vez. ¿Para qué? Para que no olvidaran estos mandamientos. Lo repite incluso 2 veces, tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Antes, ¿verdad?, de entrar al desierto, después que salieron de Egipto y después, poco antes de entrar a la tierra prometida. Pero mire lo que dice acá, dejaron esta generación, después ya, ¿verdad?, de 40 años en el desierto y después del tiempo de la conquista de la ciudad, de la tierra prometida, después de que pasó mucho tiempo y pasó toda esta generación anterior, dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y es lo que vemos hoy en día. Hoy en día hay muchos dioses en nuestro alrededor. El dios del hedonismo, de la felicidad, el dios del egoísmo, el dios de la soberbia,
el Dios de la corrupción, de la avaricia, el amor al dinero, el Dios de este mundo. La verdad es que esta es la razón por la que las sociedades se destruyen. Y mira cuál es la consecuencia de todo esto. Porque finalmente esto decanta en una decadencia y ruina para toda una nación. En el mismo libro de Jueces, ahora vayamos al capítulo 21, versículo 25. El mismo libro, Jueces, capítulo 21. El último versículo describe la condición de la nación de aquellos días de Israel, producto de esta actitud. Producto, ¿verdad?, de esta actitud negligente en cuanto a los mandamientos del Señor. Dice el versículo 25, en estos días no había rey en Israel, y que luego dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Una anarquía, ¿verdad? Cada uno hacía lo que quería. Bueno, eso también describe muy bien lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestra sociedad actual. Y la razón de esto es justamente por abandonar los principios y los valores absolutos de la palabra del Señor. ¿Quieres asegurar una vida en ruina? Entonces olvida los principios del Señor. ¿Quieres que tus hijos fracasen en la vida? Entonces no les enseñes los principios de la palabra del Señor. Pero si realmente quieres, independiente de las circunstancias que hay en nuestro entorno o que haya en el día en que nuestros hijos sean mayores, independiente de todo aquello, si realmente tú quieres que tus hijos prosperen en la vida y mantengan sus vidas íntegras ante los ojos del Señor, preocúpate entonces de enseñarles principios perdurables y valores absolutos de la palabra del Señor. Enséñale la importancia, la relevancia y la autoridad de la palabra de Dios sobre sus vidas, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero Cristo dijo que sus palabras no iban a pasar. Él dijo, mis palabras no pasarán. Así es que es gran responsabilidad no solo de los hijos, sino de los padres sobre los hijos, enseñar estos valores y estos principios. Y parte de esto vamos a analizar en el estudio de esta mañana. En este mandamiento, honra padre y madre, en Éxodo 20:12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a ver 5 aspectos fundamentales, esenciales, que marcan el fundamento de lo que Dios quiere y espera con respecto a este mandamiento en nuestras vidas. Ahora, solo hoy vamos a alcanzar a ver 2 de estos aspectos importantes y fundamentales. Próximo domingo vamos a continuar y vamos a ver los 3 restantes, porque realmente es muy importante comprender lo fundamental que esto significa para nuestras vidas. A veces leemos muy descuidadamente la palabra del Señor o asumimos simplemente que este mandamiento tiene una aplicación fácil y directa en nuestra vida. Ya tengo que obedecer a mis papás, pero esto va mucho más allá e incluso también implica a nosotros como padres, a nosotros que tenemos la responsabilidad de transmitir y de, ¿verdad?, impregnar en el corazón y en la mente de nuestros hijos, ¿verdad?, la importancia de lo que esto implica. Ahora, en primer lugar, vamos a ver que este principio es fundamental para nuestra sociedad. En parte, ya lo vimos en la introducción. Dios estableció un orden de mando sobre nuestras vidas en esta tierra. Una orden de mando, una orden de autoridad. Y en el hogar, es en el hogar donde comenzamos a aprender y asimilar justamente esto. Una actitud de honra, respeto y obediencia a la autoridad. ¿Por qué hoy en día hay tantos jóvenes rebeldes? ¿Por qué hoy en día hay tantos jóvenes anarquistas? ¿Por qué hoy en día hay tantos jóvenes egoístas? Cuyo Dios son sí mismos, su propia felicidad. No importa lo que pase alrededor y no importa el daño que ellos pueden generar en su entorno. Básicamente porque nunca ellos fueron instruidos o enseñados en lo que es el sano y correcto sometimiento a la autoridad. Este mandamiento no solo tiene que ver con los papás, sino que es allí donde el joven aprende un concepto aún más profundo que va a servir tanto en su vida como también a la sociedad en la que él va a involucrarse.
Dios es el que establece este orden. Dios es el que plantea este principio y este valor absoluto. Para la nación de Israel esto era importantísimo porque ellos se estaban desarrollando ya en el libro de Éxodo, formando como una nación. Esto básicamente es la constitución fundamental que ellos tenían que seguir y entender. Me refiero a los 10 mandamientos. Y era sumamente importante que ellos desde un principio comprendieran la importancia y la relevancia de lo que implicaba este mandamiento. Y que cada una de las generaciones que iban a venir en el futuro pudieran desarrollarse con este principio y esta actitud de sumisión, honra, respeto y obediencia a la autoridad. Por supuesto, esto implica, ¿verdad?, una obediencia y una actitud respetuosa y sumisa primeramente a nuestros padres. Pero es ahí, en la escuela, es allí donde está el laboratorio, ¿verdad?, de prueba, donde vamos desarrollando esto en nuestras vidas. Ahora, desde la niñez debemos inculcar este principio, enseñarlo y transmitirlo a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Bueno es al hombre, dice la Escritura, llevar el yugo sobre sus hombros, ¿verdad?, desde su juventud. Llevar el yugo desde su juventud. Porque de esa manera va a ser una persona que va a ser útil y va a ser, ¿verdad?, una bendición a la sociedad en la cual está. Siempre, en cualquier momento y en todo momento aquí en este mundo y en nuestra existencia, estamos bajo la autoridad de alguien en este mundo. Esto puede sonar incluso aberrante para las ideologías que se plantean hoy en día de libertad, de igualdad, ¿verdad?, donde se desecha justamente este tipo de principios o valores. Pero siempre estamos bajo la autoridad de alguien. Ahora, lamentablemente, lo que vemos en nuestro entorno es que se desecha esa autoridad. Ya los hijos no son obedientes a sus papás, ya no tienen respeto a la autoridad, ya le han perdido, ¿verdad?, toda actitud de honra a aquellos que la merecen. Papás, maestros en la escuela, increíble como hoy en día es muy difícil ser un profesor en una escuela hoy en día, porque hay una cantidad impresionante, ¿verdad?, de jóvenes que no respetan a la autoridad. Y básicamente se tienen que imponer de cualquier manera porque no es natural y no es normal en las personas. Y esto incluso podemos decir, no, yo antes, ¿verdad?, teníamos respeto por nuestros profesores. Bueno, siempre la sociedad desde mucho tiempo ha albergado en su corazón rebeldía. Y la verdad es que generaciones anteriores a la nuestra no hemos sido mejores, lamentablemente. Pero siempre tenemos que entender que toda persona en esta tierra está bajo autoridad. Sus papás, sus maestros, la autoridad civil, pueden ser los directores, los líderes en la iglesia, etc. Siempre hay alguien a quien debemos de rendir respeto y alguien a quien debemos rendir cuentas. Incluso hoy en día los jóvenes, ¿verdad?, que se independizan de la casa de sus padres, pueden pensar de que ellos están libres, ¿verdad?, de cualquier autoridad, y no es así. No es así. Bíblicamente, un joven, ¿verdad?, bíblicamente una muchacha está bajo la autoridad de sus padres hasta que luego entra en el matrimonio. O un joven que sale del hogar de sus padres, bíblicamente está bajo la autoridad de Dios sobre su vida. No puede hacer lo que quiera, no puede mandarse solo, que es la actitud, ¿verdad?, que muchos jóvenes tienen hoy en día. A veces pensamos, en mi vida, y hago con mi vida lo que yo quiero. Eso es lo que escuchamos normalmente en el mundo. Pero bíblicamente no es así. Un día todos vamos a rendir cuentas ante el Señor. Y además de eso, tenemos las autoridades en nuestro entorno civil que merezcan por mérito o no merezcan por mérito, aún así están puestas allí por Dios conforme a la institución que Dios estableció. Dios estableció básicamente 3 instituciones en este mundo, que son las fundamentales. Primero, ¿cuál es? El matrimonio. El matrimonio es la primera institución establecida por Dios. Esa es la institución, ¿verdad?, fundamental. Después, en orden, ¿verdad?, en que fueron establecidas, ¿qué viene después? El gobierno civil. El gobierno civil. La familia, básicamente, es la consecuencia natural, ¿verdad?, de la primera institución. La primera institución no es la familia. La primera institución es el matrimonio. El matrimonio es el que alberga, ¿verdad?, y el que guía y el que
tiene la responsabilidad de formar una familia y guiar a sus hijos en los caminos del Señor. La segunda institución es el gobierno civil. Allá después del diluvio, Dios delegó en Noé esta autoridad. Y luego esa autoridad se fue transmitiendo, ¿verdad? Y Dios estableció esta autoridad alrededor del mundo. Y en tercer lugar, la iglesia. Son las tres instituciones que Dios estableció en esta tierra para guiar y enmarcarnos dentro de una sociedad ordenada. Siempre y en todo momento vamos a estar bajo una autoridad. Ya sea que estemos independientes de nuestros padres o no, siempre vamos a tener que rendir cuenta a alguien. Si tú sales, ¿verdad?, aquí del pasaje y vas en vehículo, bueno, tienes que parar en la esquina porque hay un disco pare. Y si justo hay un carabinero, ¿verdad?, en ese momento y tú no lo haces, te va a sacar un parte y no vas a tener nada que alegar. No, es que no lo vi. No se trata de que no lo vio. Debe uno estar atento a las condiciones y a la señalética. Es la autoridad y hay que respetar. Y aunque aleguemos y pataleemos, nada que hacer. Tenemos que agachar la cabeza nomás, meter la mano al bolsillo cuando corresponda y dar el dinero que corresponde. De igual manera, si vamos de peatón, lo mismo. Tenemos responsabilidades que cumplir. No podemos cruzar a la mitad de la calle. Tenemos que ir y como corresponde esperar el semáforo o cruzar en una zona señalizada. Bueno, todas estas cosas que son quizás ínfimas o menores son parte de la reglamentación que está en nuestro entorno sobre la cual debemos nosotros respetar. No debemos dañar las cosas que son de bien público. Debemos, ¿verdad?, procurar el bien de los que están a nuestro alrededor. Siempre vamos a tener a alguien sobre nosotros. Queramos o no, nos guste o no, siempre va a ser así. Puede ser tu profesor en la escuela, ¿verdad?, tu maestro en el colegio, en la universidad, pero siempre vamos a tener a alguien a quien debemos rendir respeto. Pero desde la infancia es que debemos aprender esto. ¿Cómo? Doblegando nuestro soberbio y naturalmente rebelde corazón a la sumisión a Dios y a la autoridad. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice, mas la corrección la alejará de ella. La disciplina aleja al muchacho de algo que es inherente en su corazón. Dice la Escritura claramente que nuestro corazón no es bueno, perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así es la condición de nuestro corazón ante Dios, porque en nuestro corazón y en nuestra voluntad se albergan muchas desobediencias a los mandatos de Dios. ¿Cuántos pecados hemos cometido durante esta semana? Son iniquidades ante los ojos del Señor y eso ofende la santidad de Dios. Sin embargo, es sumamente relevante que nosotros comprendamos que debemos una sumisión a nuestro Padre Celestial, una actitud humilde. La familia, la iglesia, la nación y el mundo de hoy necesitan hombres y mujeres que desde temprano, en su juventud, en su niñez, aprendieron a dar honra, respeto y obediencia a sus padres, para así formar un carácter que les permita ser útiles dentro de la sociedad. Rebelarse, desobedecer, protestar y faltar el respeto a la autoridad no es algo bonito. No es algo heroico ni simpático. No es bueno, ni agradable, ni ejemplar. Todo lo contrario, es algo vergonzoso a nuestra sociedad, dañino y principalmente y sobre todas las cosas, pecaminoso. Pecaminoso. Recuerdo hace tiempo atrás, ¿verdad? Hace unos años atrás cuando se hablaba de la revolución de los pingüinos, ¿se acuerdan? La revolución pingüina. ¿A qué se refería eso? Bueno, como en ese tiempo se usaba uniforme, ahora en muchos colegios y escuelas ya no se usa, pero en ese tiempo se usaban los uniformes, entonces se hablaba por el uniforme, ¿verdad? Como por los colores principalmente, ¿verdad? Que eran los pingüinos que se estaban rebelando. Y eso se estableció casi como si fuera algo heroico, como algo, ¿verdad?, de la contingencia importante de la sociedad. Bueno, con todas las demandas que ellos pidieron y con todo el revuelo que ellos hicieron, fíjate que hasta el día de hoy, ninguno de esos postulados, ninguno, fue oído. Pero ellos quedaron como los héroes. Y quedaron, ¿verdad?, como los, qué valientes son estos jóvenes. Incluso en la televisión de ese tiempo se hacían reportajes a los papás de estos muchachos y los mismos papás validaban
estas actitudes que ellos tenían de tomarse las escuelas, de quemar, ¿no es cierto?, los objetos del bien público, social. Eso no es algo bueno. Eso no es más que la evidencia natural del corazón perverso que hay en la juventud. La necedad que hay en el corazón de los jóvenes, de los niños. Eso es algo innato. Tú no tienes que enseñarle a un niño a pecar. Él la va a aprender solito. Tú no tienes que enseñarle a un niño a mentir o a ser egoísta y llamar la atención. Eso lo aprenden desde bebé. Siempre ha sido así. Y son los padres los que van dándole forma y van entrenando a sus hijos poco a poco para obedecer la autoridad. Dios impuso, y esta palabra quise escogerla de esta manera porque no agrada hoy en día esto. A ti no te agrada que te impongan algo, ¿sí? ¿Te gusta que te impongan algo? A muy pocas personas hoy en día no les gusta, y es más, se estigmatiza esta palabra como algo muy negativo. Pero fíjate que es así. Dios impuso el quinto mandamiento. Dios así lo estableció y lo ordenó. No es una sugerencia, no es una buena idea, no es una opción que hay que digitar entre varias. Es un mandamiento, es una imposición. Ahora, ¿qué hay de malo en una imposición? ¿Hay algo malo acaso en una imposición? Hay muchas cosas que tú impones en tu propia vida. Esto yo lo voy a hacer así y nadie me va a decir cómo hacerlo. Esa es una imposición. Y claro, después te va mal y tú calladito tratas de tapar el problema, ¿verdad? O salir solo para no avergonzarte de lo que dijiste. Y te comes tus palabras. Pero ahí estás imponiendo algo. O cuando tú impones tu voluntad frente a otras personas. Bueno, Dios impuso el quinto mandamiento. ¿Y por qué lo hizo? Porque es algo necesario. Porque es algo bueno. El hombre no podría haber impuesto estos 10 mandamientos, ni este mismo mandamiento, si naciera de su corazón. Porque no le nace al hombre. Esto no es natural en nosotros. Debemos aprender esto en nuestras vidas, esta actitud sumisa y respetuosa. Dios impuso el quinto mandamiento para que el ser humano asimilara desde su infancia este principio. Esta es una de las razones por las que este mandamiento está dentro de los 10 mandamientos, que son reglamentos, ¿verdad?, relacionados que tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero también tienen que ver con nuestra relación con el entorno, con nuestra sociedad, con el prójimo. Y este mandamiento es la clave para todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Si tan solo se obedeciera a este mandamiento, sin duda muchos del resto de los mandamientos que vamos a seguir estudiando más adelante a continuación se cumplirían. No habrían asesinos, no habrían ladrones, no habrían, ¿verdad?, adúlteros. ¿Por qué? Porque en este mandamiento se establece un principio de autoridad. Y cuando uno tiene asimilado esto de la autoridad, luego uno, el día de mañana, cuando llega a los caminos del Señor, se somete a la voluntad de Dios. ¿Por qué muchas veces nos cuesta en nuestras propias vidas, aún como cristianos, ¿verdad?, ser obedientes a los principios de la palabra del Señor? Tal vez la respuesta a eso es porque no aprendimos bien la sumisión en nuestra infancia, con nuestros padres. Tal vez nos rebelamos. Y tal vez eso es lo que ahora nos trae factura, ¿verdad? Y por qué nos cuesta tanto doblegar nuestro orgullo, por ejemplo. O doblegar nuestro egoísmo. O doblegar, ¿verdad?, nuestra pereza. O doblegar nuestra lujuria. Porque tal vez en la infancia nuestros padres no lograron imponerse sobre nosotros como nuestras autoridades. A veces recordamos nuestra infancia y nos acordamos de las travesuras que hacíamos. Pero esas travesuras, ¿verdad?, muchas de ellas causaron dolor al corazón de nuestros padres. Muchas de ellas causaron tristeza al corazón de nuestros padres. Y esas cosas que las recordamos con cierta simpatía, a la luz de la palabra del Señor, ya no son tan simpáticas. Porque es un pecado. Deshonrar a nuestros padres, desobedecer a nuestros padres, no es algo simpático, es algo pecaminoso. Es en el hogar y en la infancia, donde está el centro de entrenamiento principal que necesita el ser humano para luego poder vivir en esta vida como corresponde. Es allí, bajo un contexto de amor, una especie de laboratorio amoroso, donde se forma el carácter,
de las personas. Por eso es que hoy en día hay tantos problemas de carácter. Bueno, en primer lugar, dentro de este mismo punto, estamos en el principio fundamental para nuestra sociedad. En primer lugar, Proverbios 24:1, acompáñenme por favor, vamos a ver varias citas aquí. Proverbios 24:1. Dice aquí la palabra del Señor: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees, dice, estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Temer al Señor es fundamental en nuestras vidas. Temer a Dios es esencial en nuestras vidas y debemos aprenderlo desde el principio. Debemos debemos procurar a que nuestros hijos comprendan la importancia de la obediencia. Acompáñenme a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. Estos son solo algunos principios de la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Por qué razón debemos someternos a las autoridades superiores? ¿Porque lo merecen? En algunos casos no es así. ¿Porque son dignas de obedecer? La mayoría de los casos no es así. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, que dice, han sido establecidas. Porque así Dios lo ordenó. Es parte de nuestra sociedad. Es parte de nuestra sociedad. Es interesante que hoy en día las sociedades buscan cambiar lo que les conviene cambiar para sus propios propósitos egoístas. Pero hay cosas que no van a cambiar. Siempre van a haber autoridades. Y siempre el ser humano va a querer tener el poder y autoridad sobre otros. La mayoría de las veces de manera corrupta, si no siguen los principios bíblicos. Pero aún así somos llamados a someternos a la autoridad, aún en circunstancias difíciles. Bueno, cuando se escribió esto, los romanos tenían controlada, ¿verdad?, la nación de Israel. Y aún así se le debía obediencia. De modo, dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, mira qué interesante, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los que resisten aquí, literalmente esa palabra se refiere, tal como declara aquí, a los opositores, a los que se oponen a la autoridad, a los que se oponen a todo lo establecido por la autoridad. ¿Es correcto para un creyente protestar? No, porque debemos someternos a la autoridad. ¿Es correcto para un creyente orar por la salvación de sus autoridades? Es lo que Dios nos pide. ¿Es correcto orar para que Dios incline el corazón de nuestras autoridades, aunque sean impías, a la voluntad de Dios? Por supuesto que debemos hacerlo. Fíjate que la oración para un cristiano es mucho más poderosa que una revuelta o una revolución. Solo que muchos cristianos no lo entienden. Muchos creyentes solo se quejan porque no entienden la importancia de someterse a la autoridad. Debemos orar. Aún viendo tanta injusticia, con mayor razón debemos orar y hacer que Dios obre. La Biblia claramente dice que Dios inclina el corazón del rey como Él quiere. Para eso debemos orar al Señor. Debemos respetar la autoridad. Mire lo que dice 1 de Pedro 2, 13 al 17. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice aquí la palabra del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior,
Y a propósito, ¿sabes quién era el rey en este tiempo en que Pedro escribió? Probablemente de uno de los reyes más corruptos de Roma, Nerón. ¿Han escuchado de Nerón, verdad? Y ese es el rey al cual Pedro aquí está escribiendo. Ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Bueno, una vez nomás un carabinero me dijo algo bueno, me dio una alabanza. Pero una sola vez. La mayoría de las veces cuando para los carabineros no es para darte alabanza, ¿verdad? Todo lo contrario. Bueno, porque esta es la voluntad de Dios para hacer bien. Perdón, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que haciendo bien, o sea, comportándonos como corresponde, como buenos ciudadanos, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si las autoridades establecen algo que no es pecaminoso, nos debemos someter. Y al hacerlo bien y con buena actitud, vamos a dar un testimonio. Pero los que se oponen, como leímos en Romanos, a lo establecido por Dios, resisten. Y eso es pecado. Eso Dios va a pedir cuentas de aquello. Por eso luego dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, porque la gente que nos rodea es insensata, porque no conoce al Señor. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y luego añade, honrad a todos. Está hablando aquí de las autoridades. Amad a los hermanos. Y mire lo que añade. Temed a Dios. Y luego, ¿qué dice? Honrad al rey. Temed a Dios y honrad al rey. ¿Te parece extraño que en una sola frase añada la autoridad sobre nosotros y a Dios también? A pesar de que probablemente las dos muchas veces no tienen concordancia. Muchos de los gobernantes, ¿verdad?, que han habido en este mundo han sido corruptos. Pero aún así, es la actitud que uno debe tener. Y eso se aprende desde la cuna, desde la infancia. No estamos para protestar o para oponernos o para resistir o para, ¿verdad?, oponer resistencia o desobediencia a lo que las autoridades nos han establecido. Si estamos acá, ¿verdad?, ampliando el templo, procurando, ¿verdad?, el distanciamiento correspondiente, usando las mascarillas como corresponde, es porque las autoridades lo han establecido. No es cómodo, no es grato, pero es lo mejor, aún para nuestro beneficio y para los que están a nuestro alrededor. Por último, no nos resfriamos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la rebeldía siempre está en nuestros corazones. Siempre está ahí albergada en nuestro corazón. Ninguna autoridad, y lo vamos a ver más adelante, debe hacernos pecar. Pero si no es pecado o algo que vaya directamente en contra de los principios de la palabra del Señor, debo obedecer. Y esta misma obediencia va a acarrear bendición. Mira, por guardar todas estas cosas, finalmente pudimos comenzar la ampliación del patio. Y ya vamos a tener más espacio. Y Dios nos ha seguido bendiciendo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ve el corazón y ve la actitud. Este no es un tema simplemente de obediencia ciega, es un tema de actitud. De la actitud del corazón, de la predisposición del corazón a ser sumiso a la autoridad. ¿Por qué en lo personal yo aprendí a ser obediente a la autoridad? Cuando veo una autoridad inmediatamente, ¿verdad?, respeto eso, tengo la tendencia a eso. Bueno, porque mi mamá me hizo aprender lo que era obediencia. ¿Entiendes lo que esto significa, verdad? Me hizo aprender a tener temor de la autoridad. Ahora, ya vamos a llegar ahí más específicamente. Pero lo que dice acá es que debemos temer a Dios y al rey, que es la autoridad civil. Y como vemos en Romanos, no debemos meternos, ¿verdad?, con aquellos que son rebeldes y veleidosos, también nos enseña la palabra del Señor. Mira, en Efesios capítulo 5, para ir avanzando un poquito, en Efesios capítulo 5, encontramos que aún dentro del hogar hay un orden.
Aquí tal vez las damas van a apretar los dientes. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Cómo deben las mujeres estar sujetas a sus maridos? Como al Señor, porque Él es la autoridad en el hogar. Aunque esto implica una gran y seria responsabilidad para nosotros como hombres. Así que antes de que te frotes las manos y digas, oh, por fin el pastor está dando duro aquí, recuerda que Dios también tiene una responsabilidad para con nosotros. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros estamos bajo la autoridad directa del Señor. Ahora, ¿quién mejor? ¿Estar bajo la autoridad directa de Dios o la mujer estar bajo la autoridad de su esposo? Porque si metemos las patas en el hogar, ahí ya no es responsabilidad de la esposa, es responsabilidad del varón. Somos más responsables, sí. Dice, así que como versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo debemos amarlas? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quizás hay mujeres, ¿verdad?, que no respetan a sus esposos porque sus esposos no las aman como deberían hacerlo. Como Cristo amó a su iglesia, con un amor sacrificial. Cristo se sacrificó a sí mismo para obtener su iglesia. Casadas respetando entonces a sus esposos, y maridos amándolas y sujetos a Cristo, ante quien tenemos que dar cuentas. Mire lo que dice el versículo 33 al final de este capítulo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay un orden natural que Dios estableció, un orden de autoridad, un orden de mando que Dios estableció aún desde el hogar, incluso también en la misma iglesia. No puedo dejar de mencionarlo en 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 12 al 13. Y aquí podemos ver incluso, ¿verdad?, la forma o la actitud que debemos tener en cuanto a esta sumisión a la autoridad. Esto aplica incluso a cualquier otra autoridad. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Voy a leer el versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esto tiene que ver con el contexto de la iglesia. Reconocer a los que trabajan entre vosotros. En una iglesia hay muchas cosas que debemos, y muchas personas que debemos reconocer. La mayoría de ellas no la hacen por el reconocimiento público, porque la hacen para el Señor y no para los hombres. Pero hay personas que mantienen limpio este lugar donde tú puedes venir. Hay personas que mantienen, ¿verdad?, el orden de las sillas donde tú te puedes sentar. Hay personas que se preocupan, ¿verdad?, que esté temperado para que tú puedas estar cómodo y calentito. Hay personas que se preocupan, ¿verdad?, de que haya un buen sonido, personas que se preocupan de que haya una buena alabanza, personas que se preocupan de que haya una buena enseñanza. Bueno, todas estas cosas son personas que trabajan dentro de la iglesia, entre vosotros, dice. Y os presiden en el Señor. Personas que están dentro del liderazgo. Maestros en la escuela dominical, el pastor o pastores, líderes, diáconos que hay dentro de la iglesia. Y os amonestan, incluso aquellos que tienen que de pronto, ¿no es cierto?, corregirnos, que tienen que de pronto, ¿verdad?, decirnos algo que estamos mal y que debemos corregir, lo hacen con un propósito. ¿Qué propósito? Amor, para que nosotros podamos andar en los caminos del Señor como corresponde. Miren lo que dice el 13, y que los tengáis en mucha estima. La sumisión a la autoridad tiene mucho que ver con la actitud. Yo puedo obedecer una autoridad sin respetarla. Puedo obedecer nomás lo que me está diciendo. Pero mi corazón
tal vez detesta a esa persona o de alguna manera, ¿verdad?, está revelándose de actitud con respecto a lo que me está diciendo. Dice, y que los tengáis en mucha estima. ¿Qué es lo que significa tener a alguien en estima? Darle el respeto que merece. Dice, y amor. ¿Cómo es eso? O sea, que incluso a la autoridad debemos amarla. Bueno, ¿no nos amó Dios a nosotros que éramos vil pecadores, perdidos y condenados al lago de fuego? Piensa solamente en todos los pecados e injusticias que has cometido en tu vida. Y Dios te amó. Y porque de tal manera te amó, envió a su único hijo a morir en la cruz por ti. ¿O somos santas palomas nosotros? ¿O somos dignos de la conmiseración del Señor? Bueno, somos dignos de su conmiseración, pero no somos dignos, ¿verdad?, para nada ante los ojos del Señor. Él es 3 veces santo. Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y eso trae como consecuencia un orden natural también dentro de la iglesia. Mire lo que dice: tened paz entre vosotros. ¿Quieren tener paz en una sociedad, en una iglesia, en un país, en una escuela? Bueno, el principio de la sumisión a la autoridad es fundamental. Y aquí es donde tenemos este mandamiento que nos enseña desde la cuna esta actitud. ¿Por qué hoy en día la sociedad está tan mal? Porque jóvenes o niños o padres no han inculcado este temor a la autoridad en sus hijos. Me recuerdo, ¿verdad?, años atrás también en esa revolución pingüina que les comentaba hace un momento atrás, una muchacha que le tiró un jarrón de agua a la ministra de Educación. Y muchos lo vieron, ¿verdad?, como una actitud valiente y casi heroica de esta muchacha, una heroína para la sociedad. Pero qué penoso y qué triste, desde ese día en adelante, nuestra educación en nuestro país ha ido de mal en peor. ¿Por qué? Porque eso no se castigó, eso no se reprimió, ni en ningún momento, ¿verdad?, se hizo algo, se desagravió, ¿verdad?, esa situación. Todo lo contrario, se exaltó. ¿Por qué estamos tan mal hoy en día como sociedad? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta anarquía? ¿Por qué hay tanta rebeldía? Bueno, todo esto nace desde la juventud. Así que no es solo responsabilidad de los niños y de los jóvenes. Esto en gran medida también es responsabilidad de nosotros como padres, de transmitir esto a nuestros hijos, de transmitir esto a nuestras generaciones. Cuando cambiamos el orden establecido por Dios, todo se desordena y se desmorona. La sociedad a nuestro alrededor se degenera cuando se pierde esta natural y bíblica actitud de tener temor a la autoridad. Tener temor a la autoridad. Mira qué importante es este principio. Ahora, en segundo lugar, ya dijimos en primer lugar que este principio es fundamental para nuestra sociedad. La pérdida de estos valores resulta en una decadencia de la sociedad y la comunidad de nuestro alrededor, partiendo por el hogar. Pero vamos a decir que en segundo lugar, este principio debe comenzar en el hogar. Este principio fundamental, eterno, debe comenzar en el hogar. ¿Cómo? Bueno, no necesitamos, ¿verdad?, ser exegetas profesionales para entender lo que aquí nos dice en Éxodo capítulo 20. Honrando a nuestros padres. Honrando a nuestros padres. Y aunque la mayoría de las veces este concepto de honrar a los padres tiene que ver con la obediencia, Dios escogió esta palabra con un propósito, para darnos a entender la importancia que debemos darle a esta actitud que Dios espera de nosotros con respecto a la autoridad, y partiendo aquí en el hogar. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice: hijos, ¿aquí a quién está hablando?
a los muchachos que están en casa, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque esto es justo. Así de simple. Es lo correcto. Dice, porque esto es justo, es lo que corresponde, es lo que se debe, es lo correcto. Si tan solo nosotros entendiéramos que hacer lo correcto es lo más importante, todo lo demás fluiría de manera mucho más natural. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vamos a ver a qué promesa se refiere. Bueno, el versículo 3 lo explica. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Seas de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa de bendición y una promesa, ¿verdad?, de seguridad por la obediencia a este mandamiento. Es lo correcto y justo ante los ojos del Señor. Luego, mira lo que dice ahí mismo en Efesios, capítulo 6, pero ahora nuevamente el versículo 3 y el 4, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y mira lo que dice el 4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y ya vamos a hablar cómo los provocamos a ira. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias. Criadlo, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Es beneficioso para nosotros y para la sociedad que nos rodea. Hay una promesa involucrada aquí. En primer lugar, mira, vayamos a Éxodo capítulo 20, nuevamente el versículo 12, que es nuestro texto principal. Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y miren lo que dice ahora Proverbios, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y paz te aumentarán. Muchos de los conflictos y las amarguras que hoy en día cosechan las personas mayores probablemente tiene que ver desde su infancia con obedecer este mandamiento y este principio. Muchas de las cosas que hicimos en nuestra vida adulta, en desobediencia a Dios y a nuestros padres, ¿cuándo las cosechamos? En nuestra vejez. Y muchas de esas cosas están hoy en día en las personas adultas que están cosechando lo que sembraron. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Te has dado cuenta cómo hoy en día, y nosotros mismos también, y en muchas sociedades ha ocurrido lo mismo, la imprudencia de la juventud? Con el tiempo uno cosecha todo lo que siembra. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si tan solo le hubiera hecho caso a mi mamá, que no jugara ese deporte, no tendría el problema que tengo en la rodilla ahora. Muchas cosas nosotros, ¿verdad?, cosechamos solo por el hecho de no obedecer a nuestros padres. Es más, mire lo que dice Proverbios 4:1. Estamos ahí cerquita. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos, para que conozcáis cordura, equilibrio. ¿Son equilibrados muchos jóvenes hoy en día? No. Hoy en día está de moda el ser radical,
Hoy en día está de moda, ¿verdad?, el ser extremista. Eso es lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y vivirás. Mire lo que dice Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando antes, cuando duermas, cuando te guarden, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Si le hubiera hecho caso a mi mamá. Dice, estarán como, dice el versículo 21, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Esto no es simplemente llevar una cadenita con la foto de la mamá colgando, o con la foto del papá, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, en una cadena. Esto tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Cuántos jóvenes estarían vivos hoy en día si hubieran respetado a sus papás? No te compres esa moto porque yo sé que tú eres bueno para la velocidad. ¿Te das cuenta? Muchas veces, hoy en día, los jóvenes cosechan lo que han sembrado. Finalmente, a nuestros hijos no les irá bien en la vida si no aprenden este principio, ya que la rebeldía es natural en el corazón del muchacho. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Y debe ser reprimida desde la niñez. Si un joven aprende a ser sumiso a la autoridad de sus padres en el hogar, llegará a ser un adulto responsable y respetuoso de Dios y de la sociedad en la que vive. Será un aporte para la sociedad. Y no, como muchas veces ocurre hoy en día, una carga para la sociedad. Qué importante es este mandamiento y qué importante que nosotros como padres seamos capaces de transmitirlo a nuestros hijos y que nuestros hijos también lo comprendan y lo asimilen con una actitud dispuesta y dócil. Este mandamiento finalmente nos lleva a respetar a Dios. Es en el hogar donde se aprende la honra, el respeto y la obediencia. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre Celestial, te doy por este tiempo que hemos podido apartar para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que ella nos guíe, que ella nos enseñe, y te pido, Padre Celestial, que este principio que estamos estudiando sea un aspecto fundamental en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.